Hola, somos el grupo 9 y hoy vamos a hablarles sobre la antigua civilización griega y romana. Yo soy Catherine Michelle Mazabanda Calderón y voy a hablarles sobre la antigua civilización griega. Esta surgió en el año 1200 a.C. en un lugar privilegiado entre el mar Egeo y el mar Mediterráneo. Esta se encontraba en un territorio formado por penínsulas y un conjunto de islas. Los griegos fueron un pueblo colonizador, no se conformaron con permanecer en el territorio donde iniciaron, sino que buscaron nuevos lugares donde ampliar su civilización. Eran excelentes navegantes y llegaron a muchos rincones del mar Mediterráneo, extendiendo así su comercio y su artesanía. La civilización griega estaba compuesta por pequeñas aldeas que evolucionaron a polis, que eran ciudades-estados independientes. Entre las polis más conocidas estaban Atenas y Esparta. Cada una tenía su propia legislación y organización política, hasta que surgió el sistema democrático y de gobierno, en la que cada uno tenía su propio gobierno y estaban muy organizadas. Estas tenían el Ágora, que era una plaza donde se decidían las decisiones importantes de las polis. También había algo llamado el Acrópolis, que era la zona más alta de las polis, donde ahí presentaban teatro y las tragedias, romances y su mitología, su típica mitología griega. En ellas habían también templos, ciudades donde veneraban a sus dioses. La sociedad griega se dividía en dos grandes grupos, en los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran hombres nacidos en las polis y de padres griegos. Estos ciudadanos, considerados ciudadanos, tomaban decisiones importantes dentro de las polis. A partir de los 20 años realizaban cargos políticos muy bajos, la verdad. A partir de los 30 años eran consideradas ya importantes para tomar las decisiones dentro de las polis. Las mujeres, los extranjeros, los esclavos, artesanos eran considerados no ciudadanos. Ellos no gozaban de derechos y tampoco tomaban decisiones importantes dentro de las polis. Gracias. La religión y la mitología griega. En sí los griegos eran politeístas. ¿Esto qué quería decir? Que no solo adoraban a un solo dios. Entre sus dioses más importantes tenemos a Zeus. Zeus era el dios más importante porque fue el creador de todo y el rey del Olimpo. Tenemos como siguiente a Poseidón. Poseidón, este era conocido como el rey de los mares y se lo denotaba por su tridente. Tenemos como siguiente a Afrodita. Afrodita era la diosa de la fertilidad y del amor. Como siguiente tenemos a Ares. Ares era el hijo de Zeus y Hera, y este era llamado el dios de la guerra. La filosofía y el conocimiento. La filosofía se puede traducir como amor a la sabiduría. Entre los filósofos más importantes tenemos que a Platón y a Aristóteles. ¿Quién era Platón? Platón era el discípulo de Sócrates y el maestro de Aristóteles. Entre los aportes más importantes que tuvo Platón fue la búsqueda de las ideas y la metodología del conocimiento. ¿Quién era Aristóteles? Aristóteles, como ya lo dije, fue el discípulo de Platón y este también nos aportó con las ideas el sistema formado del pensamiento, la analogía política y varios avances en la medicina. También tenemos a los físicos y matemáticos. Entre ellos encontramos a Pitágoras, que como sabemos su aporte más importante fue el teorema de Pitágoras. Y igual este apoyó en varias aportaciones para la geometría. Tenemos como siguiente a Arquímedes. Este nos dio como su aportación más importante lo que es el arco y la parábola. Igual este nos dio un gran aproximado de lo que es el actual número de pi. Como último punto tenemos los otros aportes que nos dejó la civilización griega. En la literatura y en la poesía tenemos un claro ejemplo que es Homero. En la filosofía a Sócrates. En la matemática a Pitágoras. En la medicina a Hipócrates. En la física tenemos a Arquímedes. En la astronomía nos podemos dar un claro ejemplo con Hiparco. En la geografía nos podemos dar con Hecateo de Mileto. Y en la historia nos podemos dar con Heródoto. Muchas gracias. Hola, soy Jiménez Cintia y les voy a hablar sobre la civilización de la Roma antigua. La civilización romana fue fundada en el año 553 a.C. y dura en el año 27 a.C. Fue una cuna de una gran civilización. En la República la sociedad se dividía en tres clases sociales, las cuales eran las patricias, las plebeyas y las esclavas. Los patricios eran la clase dominante que poseía todos los privilegios tanto fiscales como judiciales, políticos y también culturales. Los plebeyos eran el pueblo que no gozaba de todos los derechos ni privilegios. Los esclavos no tenían derechos y eran posesión de sus amos. También tenemos la economía. Tenemos la agricultura, la artesanía, la minería y el comercio.
En la agricultura en los primeros tiempos de Roma se cultivaban principalmente cereales, leguminosas y hortalizas. Pero en la época de la expansión republicana e imperial de la agricultura incluía además el trigo y otros 2 elementos. También existían agricultores pequeños que trabajaban en parcelas, agricultores con muchas tierras que contrataban campesinos y compraban esclavos. También los principales que eran el trigo, el vid y el olivo. En la artesanía en los tiempos romanos, en el sector bélico, con la producción de armas y armaduras en el ámbito civil, la mayoría de las demandas eran de bienes de consumo, que eran las que se desarrollaban en las ciudades, en los talleres con tiendas donde se vendían las artesanías. En la minería, en cuanto a los minerales metálicos, los principales recursos provinieron de las minas y se extraía cuál era el cobre, el oro, la plata, el estaño, entre otros. También teníamos en las costas que se extraían la sal. Y por último tenemos el comercio. A medida que el territorio aumentó, se hizo necesario el aseguramiento de las transacciones comerciales y eso se consiguió casi definitivamente en los tiempos de Augusto, en la paz de las 4 décadas. Buenas tardes, compañeros e ingenieros. Somos el grupo 9 y el tema que me ha tocado es la antigua Roma. La civilización de la antigua Roma. La civilización romana fue fundada en el año 553 a.C. y hasta el año 27 a.C. Fue cuna de una gran civilización. En la República la sociedad se dividía las 3 clases sociales. Como primera tenemos patricio. Eran las clases dominantes que poseían todos los privilegios, tanto fiscales como judiciales, políticos y también culturales. Plebeyo. Eran el pueblo que no gozaba de todos los derechos ni privilegios. Esclavos. No tenían derechos y eran poseídos de sus amos. Ahora tenemos las 4 economías, que como primero tenemos la agricultura. Existían agricultores pequeños que trabajaban en parcelas y agricultores con mucha tierra que contrataban a campesinos o compraban esclavos. Como segundo tenemos la artesanía. Se desarrollaban en las ciudades y talleres como tiendas donde se vendían las artesanías. Como tercera tenemos la minería. Se extraería oro, cobre, plata, extraño, entre otros. En las costas se extraía sal. El comercio se estableció dentro y fuera del imperio. Se desarrolló gracias a la comunicación y gracias a una moneda única. Era Roma la monarquía vigente hasta el año 509 a.C. Fue derrocada y se instauró la república en una forma de gobierno que duró hasta el año 27 a.C. Basaba a la visión de poder del control del gobierno y el equilibrio del poder.